por favor, abrir sus Biblias en el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, el capítulo 3, y vamos a leer del versículo 11 al versículo 13. Dice así la palabra del Señor: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo para con todos sus santos. Vamos a orar, iglesia. Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre, Padre, dispuestos, Señor, a poder concentrarnos en lo que hoy tú, Señor, vas a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, conforme a nuestra necesidad. Padre, estamos aquí, Señor, para poder seguir, Padre, llenándonos del conocimiento de tu palabra, que es tan vital, tan importante para estos días tan difíciles que vivimos, Señor. Habla a tu iglesia, Padre, en esta mañana, Señor, conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tenga en este tiempo. Te amamos y bendecimos, y la gloria sea solamente para tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor pueda dirigir este tiempo. Muchas gracias, mi amor, muchas gracias. Hermanos, estamos en este tiempo ya listos para poder compartir los minutos que tenemos de la palabra del Señor. Y continuando con esta serie que tenemos, es de poder desarrollar un tema sumamente importante como consolidando nuestro compromiso. Y este es el tema que ahora en esta mañana vamos a estar tratando a la luz de los libros de Tesalonicenses, o las cartas escritas a los tesalonicenses, y el personaje que pronto vamos a enfatizar a lo largo de este mensaje es Silvano, aunque la intervención de Pablo como protagonista principal en esta carta probablemente va a implicar que de pronto nos enfoquemos en algún momento más en él. Pero es importante confirmar que esta carta empieza diciendo Pablo, Silvano y Timoteo como coautores implicados en la escritura de esta carta, que de una otra manera va a traer consigo inspiración, fortaleza, ánimo e incluso también exhortación para la iglesia de los tesalonicenses. Entonces, el tema de hoy, como lo van a escuchar seguro también a lo largo de todos los sermones durante todo este domingo, es consolidando nuestro compromiso. Este es el tema de ahora, y yo quisiera de pronto poder ubicarnos bien en relación al contexto. Mi esposa leyó algunos pasajes que de pronto describen parte de lo que había en el corazón de Pablo, de Silas, y que expresan claramente el deseo que había en sus corazones para con la iglesia en los tesalonicenses. Un poco hablando acerca del contexto de este pasaje o de estos libros o estas cartas escritas, es importante que nos ubiquemos de pronto en la historia o dentro de lo que estaba aconteciendo a la luz de la comprensión que podamos tener de estos textos. Pablo y Silvano, o llamado también Silas en otros libros de la Escritura, llegaron a Tesalónica aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Ellos llegaron para poder establecer una nueva comunidad de creyentes, de personas que de pronto ellos empezaron a compartir del evangelio y empezaron a dar testimonio del Señor Jesús, de su obra, de su resurrección. Y la gente empezó a escuchar del evangelio y vinieron a fundamentar una comunidad nueva de creyentes compuesta mayormente por gentiles, aunque también habían judíos dentro de ellos. Bajo ese contexto, Pablo y Silvano, o llamado también Silas en otros libros, estuvieron solo un tiempo. Fue corto el tiempo de Pablo y Silas dentro de la comunidad o el contexto de los tesalonicenses. Fueron solo meses, pero durante ese breve tiempo la vida de estos hombres fue de gran inspiración para poder establecer una nueva iglesia, una nueva comunidad que estaba
encendida en medio de un entorno totalmente contrario a lo que la Escritura enseña. Pero sin embargo sus vidas, la vida de Silvano, fue de mucha inspiración para los nuevos creyentes. Ellos experimentaron junto con ellos, como lo narra el libro de Hechos, la persecución que empezó a acontecer contra la nueva comunidad de cristianos. Y dentro de ellos estaban también el apóstol Pablo, estaba también Silas, que experimentaron la persecución, experimentaron el abuso, experimentaron el maltrato. Y ellos tuvieron que estratégicamente huir para que no sean de pronto tomados por aquellos que querían dañar sus vidas. Sin embargo, los hermanos nuevos de Tesalonicenses, esta nueva iglesia que se había estructurado, esta nueva comunidad de creyentes, tuvieron que mantenerse firmes en medio de las persecuciones que se habían desatado contra ellos. Para ello, Pablo y Silvano envían, luego de haber huido, a Timoteo para poder informarse qué ha sido de los hermanos en Tesalónica, cómo es que ellos han caminado en su fe, qué ha sucedido luego de la persecución. Y luego Timoteo reporta el informe de los hermanos que habían perseverado, que habían continuado, que estaban sólidos en su fe, pero que también habían algunas preocupaciones, algunas interrogantes que ellos tenían en relación a varios creyentes que habían sido muertos producto de la persecución y que de pronto ellos tenían interrogantes en relación a la resurrección, a la venida del Señor, y cómo es que tenían que afrontar los tiempos difíciles y las adversidades que ellos estaban en ese momento siendo sometidos. Por ello es entonces que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, con el apoyo también de Silvano, escribe en esta carta para poder afirmar el corazón de la iglesia, para poder edificarla, para poder enseñar, pero también para exhortar, porque creemos que la palabra de Dios edifica nuestras vidas. La palabra del Señor también exhorta nuestras vidas y la palabra del Señor también consuela nuestras vidas. Y esa es la riqueza que nosotros tenemos a la luz de la palabra del Señor. Y esta carta, guiada por el poder del Espíritu Santo, va a traer a sí mismo un fervor fuerte a la iglesia, para que la iglesia pueda caminar comprometidamente delante de Dios. Y eso es lo que también debe arder en nuestros corazones, o debe provocar en nuestros corazones la palabra de Dios cuando es abierta. Y es lo que Dios anhela, que nuestros corazones puedan levantarse en un mayor compromiso a nuestro Dios Todopoderoso. Y eso es lo que yo quiero animarte en esta mañana. Yo no sé si tú estás con la motivación al tope, o de pronto estás muy fervoroso en tu comunión con Dios. No sé en la situación que puedas encontrarte, pero si tu condición es de desánimo, de apatía, si es una decisión de pronto de dudas, de preguntas, de interrogantes, al abrir la Escritura, creemos que la Escritura empieza a provocar en el corazón de los hijos de Dios y aquellos que están dispuestos un fervor, un mayor crecimiento. La palabra no vuelve vacía, y si tú estás en este lugar, propósito de Dios hay para tu vida, para que tu corazón pueda ser encendido, para que la llama del fuego de Dios pueda ser levantado y hoy puedas encender en el nombre de Jesús ese nivel de compromiso que Dios espera de cada uno de sus hijos. Pero esos son los efectos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios redarguye, la palabra de Dios enciende los corazones, no bajo filosofías humanas, no bajo conceptos de este mundo, sino que remece el corazón y aún las intenciones del alma, porque la palabra de Dios es poder del cielo desatada en esta tierra para transformación de toda persona que cree de su palabra. ¿Cuántos creen su palabra? ¿Cuántos dicen: yo necesito tu palabra? Yo no necesito guías o autoguías de ayuda, de motivación, de coaching o de pronto de buenas intencionalidades. Nosotros necesitamos palabra de Dios para nuestras vidas. Dile al que está a tu lado: necesitamos palabra de Dios para nuestras vidas. En todo aspecto, en toda área, en cualquier circunstancia que tú y yo nos encontremos. Vamos rápidamente a Primera de Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Y aquí hay una primera indicación que puedo extraer. De pronto hay muchas más que de pronto quiero afirmar, porque son solo 3 en esta mañana, a través de esta preciosa palabra. Y dice la Escritura lo siguiente: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio
de gran, ¿qué dice? Tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y quiero afirmar en este primer punto que para vivir vidas comprometidas a Dios, pues es importante que podamos vivir en fidelidad. ¿Puedes repetir eso ahí? Vivir en fidelidad. Los tesalonicenses enfrentaron, como mencionaba en la introducción, grandes persecuciones, grandes hostigamientos, abuso de la comunidad bajo el contexto social de ese tiempo. Enfrentaron grandes injusticias a causa no solo del pecado que hay, sino a causa de su fe, que de pronto es un nivel diferente de poder experimentar las injusticias. Nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y bajo el contexto de esta sociedad enfrentamos desniveles, injusticias sociales, morales, abusos. Y eso lo enfrentan creyentes y no creyentes. Sin embargo, una cosa es ser tal vez de pronto parte de una sociedad que está de pronto distorsionada en sus principios, en sus valores, en sus normas legales, envuelta de pronto en corrupción, donde de pronto muchos de nosotros somos sometidos a causa de esas consecuencias y sufrimos las consecuencias. Pero esta carta habla con claridad que los tesalonicenses enfrentaron tribulación, persecución, adversidad, no solo por asuntos del contexto social de ese tiempo, sino producto de su fe, producto de esa nueva moralidad que el Evangelio empezó a establecer en sus corazones y en sus mentes. Y eso nos habla a nosotros que no solamente estamos establecidos aquí para poder nosotros afrontar las consecuencias sociales del pecado que está en medio nuestro, sino que somos llamados también a poder caminar en medio de esa inmoralidad social, en medio de esos pensamientos y perspectivas humanas llenas de pecado, para poder también aún estar dispuestos a enfrentar dificultades, adversidad, persecución, tribulación a causa del Evangelio. A causa del Evangelio, que es contra la corriente de este mundo, contra el pensamiento de este mundo, contra la ideología de este tiempo, es que nosotros como creyentes debemos entonces estar muy afirmados en su palabra para poder nosotros caminar en fidelidad y vivir en fidelidad delante de Dios. Si queremos vidas comprometidas hacia Dios, si queremos vidas que se puedan sostener en medio de la adversidad, de las dificultades, producto de nuestra fe, es importante que tú y yo podamos vivir en fidelidad. ¿Puedes afirmar eso en tu corazón? Vivir en fidelidad a Dios. El Evangelio no es atractivo para la gente. El Evangelio es repelente para la gente, porque el Evangelio no es de pronto el mensaje ofertante a decirte que ven a Jesús, que Él va a resolver todos tus problemas. Ven a Él, que Él de pronto acabará con tus angustias. Sabemos que Él tiene el poder suficiente para poder hacerlo. Sabemos que una palabra es suficiente de Él para poder revertir cualquier escenario que tú y yo podamos estar viviendo. Pero el Evangelio de Dios es confrontativo. El Evangelio de Dios va en contra del pensamiento social de este tiempo. El Evangelio de Dios es extendido para poder restaurar aquello que está descompuesto, para poder dar vida a aquello que está muerto, para poder dar esperanza a aquello que vive tal vez en caos y en frustración. Pero es un mensaje que confronta el corazón del hombre, es un mensaje que remueve las intenciones del hombre, porque te reformatea el pensamiento, te reestructura el corazón y te lo cambia, porque es un mensaje de esperanza, es un mensaje diferente a lo que se anuncia en la sociedad y en el mundo entero. Y eso implica que nosotros como cristianos debemos estar dispuestos a vivir vidas en sufrimiento, situaciones difíciles, situaciones adversas. El venir a Cristo no significa que todos nuestros problemas se resolvieron y que de pronto no tendremos ninguna de ellas.
Si alguien te habló de un mensaje como ese, pues lamento decirte que te engañó, pero eso lo dice la Escritura. La Escritura dice que si quieres ser seguidor de Cristo, tienes que tomar tu cruz y seguirle a Él. Nosotros somos llamados a poder vivir vidas de fidelidad a Dios, pero también vidas en medio del caos, en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento, en medio de situaciones inesperadas, en medio de situaciones que de pronto fueron cambiantes para nosotros, o aún cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. Porque la vida cristiana ha sido diseñada por Dios para que nosotros, escucha mi hermano, tengamos victoria en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio de los problemas, porque nuestro Dios es más grande que todo ello. El vencedor está con nosotros, y aunque no se resuelvan las cosas como tú quieres, Él ya venció y Él tiene la autoridad para poder hacer conforme su preciosa voluntad. Aleluya. Pero vamos a pasar también situaciones difíciles, cambiantes, dolorosas. Y tenemos que estar prestos a entender que eso es parte del proceso, del trato de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, aún al entender que no estamos ajenos de esas adversidades, o no estamos ajenos del sufrimiento, pues el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice: te tengo esculpida en mi mano, eres la niña de mis ojos. Y eso también dice la Escritura, y tú tienes que darle la gloria a Él. Porque aunque clamemos, Dios escuchará nuestro clamor y responderá conforme a su voluntad. Y a veces su voluntad va acorde a lo que nosotros anhelamos y damos gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso? Pero a veces Dios va a decir: no es así como tú quieres, va a ser de esta otra manera, por lo tanto no va a resolverse de esta forma. ¿Y cuántos pueden decir gloria a Dios por eso? Dile que está al lado tuyo: no te apagues, dile diciendo gloria a Dios, ¿verdad? No te apagues. A veces no es como tú quieres, ¿verdad? A veces no es como nosotros quisiéramos que resuelva. Pero también podemos decir que cuando clamamos a Dios y buscamos su rostro, Dios va a decir: espera, aún no es el tiempo. ¿Y cuántos también pueden darle gloria a Dios por eso? Dile nuevamente: no se te apague, le dice gloria a Dios. Dile: vamos, firme, fiel, en sí, en no, espera, en cualquier tiempo debemos vivir en fidelidad, porque nuestra fe no está condicionada. El amor de Dios no puso condiciones para amarnos. Nos ama a pesar que nosotros somos pecadores, a pesar que tenemos errores, a pesar que no merecemos de su gracia. Extendió su misericordia a través de su Hijo Jesús, para que tú y yo tengamos esperanza. ¿Cuántos dicen amén a eso, mis hermanos? Y le da la gloria a Él. Vivir en fidelidad. Silas, predicando la palabra junto a Pablo, conmocionaron esa comunidad. No pasaron desapercibidos. Ya el libro de Hechos va a hablar de lo que provocaron socialmente. Ya en el primer servicio el pastor Abraham profundizó en Hechos, el ser trastornadores sociales de ese tiempo. Conmocionadores, generaron una revuelta en ese lugar, producto del evangelio. Y ahora ellos tenían que salir de ahí porque sus vidas corrían peligro, y se quedaban los miembros de la comunidad en Tesalónica. Y ellos tenían ahora que resistir la persecución, el abuso, el maltrato, las injusticias. Y eso era parte ahora de un caminar de fe que definitivamente iban a necesitar la intervención de Dios para poder resistir. ¿Queremos vivir vidas en fidelidad? Definitivamente que ese tiene que ser el anhelo de nuestro corazón. Pero la Escritura nos llama y nos da algunos consejos que a través de los tesalonicenses, a través de la inspiración del apóstol Pablo y de Silvano como personaje en esta mañana, quisiéramos afirmar. Por ejemplo, en los versos número 6 en adelante dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Hermanos, en una sociedad de influencers, en una sociedad donde hay de pronto toda una red de líderes de opinión tan diversas y tan al alcance,
y donde se escuchan muchas voces, estamos expuestos muchas veces a ser imitadores de muchas personas. Pero creo que aquí hay principios que a nosotros nos deben enriquecer para vivir vidas fieles a Dios. Y aquí se resalta que los tesalonicenses fueron imitadores de estos hombres de Dios. Imitadores en su fe, imitadores en su perseverancia, imitadores en su conducta, imitadores en su buen testimonio, imitadores en su perseverancia, imitadores en resistir las presiones y los abusos de esa sociedad. Los tesalonicenses tomaron a Silas como un ejemplo, tomaron a Pablo como un ejemplo, a Timoteo como un ejemplo a poder seguir. Y en medio de tantos ejemplos que tenemos socialmente, mi pregunta sería: ¿a quién estás mirando? ¿A quiénes tomas como referencia? ¿A quiénes tomas como un modelo a seguir? Porque si estás mirando de pronto ejemplos sociales que distorsionan conceptos de la palabra de Dios, tu caminar no va a ser un caminar en fidelidad delante de Dios. En esta sociedad, ¿cuántas personas de pronto actualmente yo he visto, especialmente jóvenes, tomando ejemplos de lo que ven en las redes sociales? Malos ejemplos. Por ahí salió una cantante llamada Karol G, se pintó el pelo de azul, y también las jóvenes quieren pintarse el pelo de azul, ¿verdad? Entonces están mirando modelos equivocados y quieren seguir esos modelos. No analizan su vida, su contexto, la letra de sus canciones, el contenido que impulsa incitaciones sexuales, que no permite la valoración como persona, pero quieren también pintarse el pelito de azul, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a una persona lo hizo en las redes, la inundó y dicen yo también. Jovencitos miran a Maluma, se ponen perlas en los cuellos y dicen yo también quiero usar perlitas en el cuello, ¿verdad? Porque mi pastor Maluma también lo usa. Porque quieren modelos a seguir equivocadamente. Me pareció raro que una hermana me dice estos días: pastor, necesito hablar, tengo crisis en el matrimonio, mi matrimonio se ha vuelto una monotonía. Y esa es la hermana Shakira. No es culpa de él ni no es la mía, es la monotonía. Ya me preocupó, ¿cuándo será el siguiente MEC? Digo, tenemos que llevarla. Pero sin darse cuenta, ¿qué cosa está haciendo? Absorbiendo, ¿qué cosa? Modelos equivocados. Modelos equivocados que influencian, que cambian la conducta. Y no necesitamos de pronto hacer teología de esto, porque hay estudios sociales de gente incluso que ha llegado a conclusiones en la parte científica que la sociedad actual en que vivimos es solo una sociedad consumista que no piensa, solo mira, escucha y hace como robots. Es una sociedad muy expuesta, es una sociedad muy influenciada, muy fácil de generar dominio de masas por todo el contenido que hay de información y no nos damos cuenta. Mi pregunta es: ¿a quién estás mirando? Y hermanos, yo sé que podría de pronto decir mira Abraham, Isaac, Jacob, pero no vayamos muy atrás, 4,000 años atrás, 2,000 años atrás. Mira al lado tuyo, mira a los pastores, mira a los líderes, mira a los hermanos que de pronto nos dan buen ejemplo. Tenemos que mirar buenos ejemplos. Dile que está al lado tuyo: imita buenos ejemplos. Y los tenemos en esta casa. Tenemos buenos ejemplos de familias que están llevando a sus hijos en la fe en el Señor, de hombres de Dios que claman, que buscan a Dios intensamente, que sirven de una manera total en sus vidas. Y ejemplo tenemos en nuestros pastores, en nuestros líderes, ministros, supervisores, muchos de ellos que perseveran en el nombre de Jesús. Y aquí dice la Escritura: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Y es el llamado de Dios a nosotros como iglesia a poder también llevar un nivel de vida alto, de ejemplo, pero que también sea para inspirar a los demás. Seguir los buenos ejemplos de la fe. Debemos aprender a seguir, ¿qué cosa? Los buenos ejemplos de la fe.
Otra característica de ellos en la fidelidad, dice la Escritura, que recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Otra característica de esta comunidad nueva de creyentes. Porque eran nuevos, no tenían muchos años, poco tiempo. Sin embargo, ellos perseveraron en la palabra en medio de la adversidad. Dice Isaías 43, cuando pases por aguas, dice la Escritura, yo estaré contigo, dice el Señor. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y ante un sinnúmero de experiencias difíciles que nos toca vivir a nosotros en esta generación, creo que ahora más que nunca debemos nosotros ser receptores de la palabra y ser también personas vivenciales en la palabra, para poder experimentar las pruebas, la adversidad que vivimos. Hermanos, date un tiempo, revisa un poco las noticias internacionales, abramos los ojos de lo que está sucediendo actualmente. Venimos de 2 años de pandemia, guerras al límite de que pueda traspasar continentes, naciones que se están armando, una economía en declive, hambruna declarada, cosas que de pronto nos están tocando vivir actualmente en nuestra generación, que se habla de pronto de un caos globalizado, de una sociedad en incertidumbre, de un nivel de inestabilidad social y aún emocional que está afectando este tiempo. Y la palabra de Dios nos dice que si los tesalonicenses pudieron perseverar, pasar fuertes, estables, sólidos, las persecuciones, la conmoción social, fue por el poder de la palabra. Así mismo también tú y yo sí podemos resistir y salir victoriosos en medio de guerra, en medio de pandemia, en medio de hambruna, en medio de escasez, en medio de adversidad, por el poder de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo necesitamos palabra de Dios, aleluya, que trae gozo, que trae esperanza, que echa fuera el temor, que quita la angustia, porque es el poder de la palabra. Caerán 1000 y 10,000, pero Él te levantará. Tú no eres ajeno a lo que está pasando. Vivimos aquí, somos parte de esto, pero es el tiempo de dar testimonio y de esperanza. Hay susto, hay preocupación, hay tal vez preguntas, pero tú tienes la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Y esa respuesta no está en tu boca, esa respuesta viene de la boca del cielo, hablada en tu boca, testifica que hay esperanza en Jesús. Es la fidelidad de Dios. Y los tesalonicenses recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Y tú hoy recibes palabra en medio también de caos, adversidades. Muchas gracias, Ana. Dificultades. Pero lo vas a hacer, ¿qué dice? Con gozo del Espíritu Santo. Y quiero deshacer algún pensamiento que pueda decir: ¿cómo van a hacer festival en medio del caos, en medio de los problemas, si aumenta el estrés? No, lo vamos a hacer con gozo. Que no es el momento, no, es el momento. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios ha dado palabra y ese recurso va a ser para que la obra se extienda. No que voy a esperar si lanzan el primer misil para ver si ayudo o no ayudo. No, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque la iglesia no se detiene. Y si la iglesia entiende esto y lo aplicas en tu vida, igualmente tu vida, tu familia no debe detenerse. Debe continuar, debe proseguir. Y los tesalonicenses lo hicieron, lo entendieron en medio de ello. Y ahí estaba Silvano también. Ahí se encontraba, él dio testimonio de ello. Y por eso es que eso impregnó en el corazón de ellos para perseverar en fidelidad frente a los momentos que les tocaron vivir. Segundo concepto en relación
a otros versos. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice lo siguiente, el verso 3. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Estoy leyendo una versión NBI, ¿correcto? Solo por este pasaje. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Verso 5. Sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Verso 7. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Pablo dedica a través de la carta bastante contenido en el capítulo 4 en relación a la impureza sexual. Hay bastantes textos que él sostiene este argumento. Y es entendible porque habían varias situaciones que estaban pasando en los tesalonicenses. Primero, que eran nuevos en la fe, no tenían años en la fe, tenían poco tiempo. Y lo segundo es que la característica social de estos griegos, porque actualmente está Tesalónica con el nombre de Salónica y está en Grecia, pero la característica de ellos era que era un pueblo bastante inmoral sexualmente. Escritores como por ejemplo griegos como Demóstenes decían palabras como estas, y eran conceptos que se repetían porque era parte de la vida de ese contexto. Mantenemos a las prostitutas para nuestros placeres sexuales, mantenemos a nuestras concubinas para satisfacción del cuerpo, y mantenemos a las esposas para crianza de hijos y cuidado del hogar. Así que ese era el concepto de los tesalonicenses culturalmente. Tener sexo, no había problemas si de pronto era fuera del concepto matrimonial de la cultura de ese tiempo, con tal que de pronto cumplan las responsabilidades de la casa. Los hombres tenían de pronto concubinas, podían ir a lugares de prostíbulos a poder satisfacer sus deseos, y nadie se alarmaba en ese concepto. Los niños sabían lo que su papá hacía, a dónde iba, con quién entraba, con quién salía, y los jóvenes se preparaban también y se frotaban las manos para ver cuándo les tocaba a ellos también ser los siguientes. Porque eso era el concepto de ¿qué cosa? De los tesalonicenses. Otro concepto para ese tiempo, y lo dijo el gran pensador Séneca, era: las mujeres quieren divorciarse para divorciarse y luego casarse. El concepto divorcio y casamiento estaba totalmente distorsionado. Es más, cuanto más divorcios y nuevos casamientos tengas, para las mujeres de ese tiempo eran como galardones, como logros en la vida. Y de pronto se juntaban en reunión: ¿y cuántos esposos vas? 4. Ay, te gané, yo voy 6. De pronto era más o menos el concepto de ese tiempo, porque su pensamiento era amoral o inmoral en ese momento. En esas instancias corruptas, de desorden, donde la orgía era algo natural, donde tener sexo era abierto, llega el evangelio, llega la palabra. Una palabra diferente, revolucionaria. Una palabra que te pide santidad, que te pide abstinencia, que te pide castidad, que te dice que esperes para el matrimonio, que te dice que Dios ha diseñado la relación matrimonial y el sexo para el hombre y la mujer dentro del contexto matrimonial. Era una palabra que transformaba, pero que desafiaba a ellos a vivir una vida en santidad. Así que para ellos no fue nada sencillo recepcionar obviamente este mensaje de la palabra. Sin embargo, eran gente que estaba comprometida con Dios y estaban dispuestos a renunciar a los pensamientos de su sociedad para poder decir: este cuerpo ya no me pertenece, ahora este cuerpo te pertenece a ti, Dios. Tú moriste en la cruz por mí y resucitaste entre los muertos para que este cuerpo te pueda honrar aquí en la tierra y sea glorificado allá en el cielo. De la misma manera
manera, mi hermano, en medio de la sociedad que vivimos, tan sexualizada por todo lado, tú vas a disponer tu corazón, tu vida, todo tu ser para honrar al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio vino a remover conceptos en nuestras vidas. El Evangelio vino a traer claridad en nuestros corazones. Y si antes vivíamos desordenadamente, si antes parecías griego, hoy eres un hijo de Dios. ¿Cuántos dices amén? Dile al que está a tu lado, ya no eres griego. Ahora eres un hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Si recién te conectas al mensaje, no vas a entender eso. Mejor retrocede, ahí lo ves. Pero hemos sido renovados en nuestros pensamientos. En una sociedad que te vende conceptos contrarios a la fe, en una sociedad que te dice, por ejemplo, pero si no es malo tener intimidad sexual antes del matrimonio, ¿cuál es lo malo? La Biblia no hace distinción en relación a ello. La Biblia es clara en relación a esto. Y hay muchos pasajes que lo van a sostener, que está estructurado dentro del ámbito matrimonial. Y si no está ordenada tu vida en ello, cásate. Ordénate delante de Dios, pero fundamentado en la palabra de Dios. No es solo una ceremonia, es un acto de rendición y convicción clara del pacto delante de Dios. Los tiempos han cambiado, te dirán, ahora las cosas son más ligeras que antes. No, Dios no cambia, es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Puede cambiar la cultura, puede cambiar el contexto, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No es un asunto de gente arcaica, de gente antigua, no. Santidad es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Sea en Perú, sea en Francia, en cualquier lugar donde tú te vayas, la palabra de Dios se sostendrá siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que desbaratar esos conceptos que se quieren infiltrar, ¿verdad? La sangre de Jesús nos limpia, nos purifica, nos restaura y nos hace coherederos del pacto que tenemos en el Señor por el Dios Todopoderoso a través de Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si tu vida no está siendo conducida en santidad, hoy es el día de salvación. Ven a Cristo Jesús y Él dará de ti nueva perspectiva, un nuevo corazón para poder vivir una vida victoriosa. Tesalonicenses estaban influenciados por todo este concepto, pero dice la Escritura, verso 3, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Significa mantente lejos, eso significa el concepto apártate. Mantente lejos de toda impureza sexual. La palabra usada ahí es porneia en griego. Ya se ha hablado eso anteriormente en muchos servicios y tiene que ver bajo todo tipo de conceptos de desorden sexual. El adulterio, el sexo prematrimonial, la pornografía, las relaciones homosexuales están fuera del diseño de Dios y esto lo convierte en pecado. Y creo que aquí tenemos un gran desafío para poder vivir vidas santificadas delante de Dios. Y un gran reto de no darnos licencias, de no bajar los brazos. Dice la Escritura también, cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Versión Reina Valera 69:5 habla de poder tener a su propia esposa. El concepto no cambia en sí en el fundamento presencial, es un asunto de traducciones. Pero lo más preciso es que de pronto nos llama a poder tener dominio propio, a poder vivir una vida ordenada y honrosa delante de Dios. Y esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos como desafío, más aún en estos tiempos donde el concepto de desorden sexual está en un abrir y cerrar de ojos a la luz del día y en todo tiempo. Todo está sexualizado, todo. No sé qué tiene que ver un car wash con una mujer casi sin ropa lavando el carro. Pero todo está sexualizado, hasta las fiestas infantiles, las canciones, los dibujos, todo aspecto, todo está sexualizado. Y tengo que contar una experiencia que no pasó desapercibida en uno de los viajes que tuvimos con mi esposa a las afueras de España, en el sector de Andalucía, en un pueblo que se llama Vera.
No sé cuál sería tu reacción a las 2 de la tarde, como cualquier día común en verano, ver a un hombre en scooter recorriendo completamente la ciudad, completamente desnudo, y todavía te saluda. Y eso es común para ellos. Y luego una urbanización en ese mismo sector haciendo huelga al día siguiente, se juntaron los vecinos todos, se pusieron de acuerdo para reclamar algo injusto para ellos. ¿Cuál era lo injusto? ¿Por qué tienen que usar ropa? Acá tienen que entrar calatos. Y estaban reclamando ahí con sus pancartas. No pueden entrar con ropa. Es inmoral andar con ropa. ¿De qué estamos hablando? Depravación, desorden, mente retorcida, pecado, como verlo como algo natural. Y nosotros estamos en medio de todo eso para poder dar testimonio del nombre de Jesús. Mi hermano, yo no sé, las leyes puedan cambiar, pero tu fidelidad a Dios no rige en función a lo que el Estado diga, la ONU diga, los gobiernos digan. Tu fidelidad a Dios está regida y tu santidad en la palabra de Dios. Tú y yo no negociamos eso, porque nosotros hemos determinado caminar en santidad y en pureza delante de Dios. Si esto se pone peor, ahí estaremos para poder hacer frente a esta inmoralidad de este mundo. Pero tú tienes que luchar para conservar santidad y pureza delante del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Dile: yo conservo mi santidad, yo quiero vivir en santidad. Purifícame, Dios. Y esto es algo constante, permanente en nuestras vidas. Y esto es el ejemplo que también dieron Silvano, Pablo, Timoteo en medio de ellos. Punto 3, vamos terminando con ellos, y es también lo que dice el verso siguiente. Capítulo 4 del verso 14 en adelante dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice la Escritura, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos dicen amén? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso, mi hermano? La palabra es suficiente. Créelo, créalo, apropialo. Esto va a acontecer. Va a acontecer. Estaba mi esposa entrando a la intervención de operación. Pues de pronto no le entendieron cuando ella se expresó que está agradecida de estar aquí. Pero ella fue diagnosticada con un problema en el corazón que era pues irreversible ya desde niña. Sin embargo, gracias a Dios ya la ciencia también ha aumentado y ella fue sometida a un cateterismo del corazón. Y aunque el riesgo es mínimo, de todas maneras, el mayor riesgo que teníamos era que encuentren otras cosas más dentro de la intervención. Gracias a Dios todo salió bien, pero mientras esperé alrededor de, creo que 6 horas aproximadamente, o 7 horas, tienes el tiempo suficiente para pensar de todo ahí, ¿verdad? Y una de las cosas que me venía a la mente es, y era mi lucha natural, y Señor, ¿y si lo que vayan a abrir de esa puerta no sea algo bueno? Hace 15 años estuve también esperando muchas horas en un hospital y recibí una mala noticia en su momento hasta que entendí tus propósitos. Pero también me venía a mi mente por un instante: y si me dijeran que no pudieron hacer nada, y si me dijeran que de pronto entró en riesgo y algo pasó o encontraron algo. Y en medio de esas situaciones que yo no sé si tú también has pasado, pueden venir muchos pensamientos y muchas inquietudes. Pero también recibí la tranquilidad y la paz de Dios,
para poder sentirme fortalecido, acrecentar mi fe, mi confianza y mi descanso. Y me acordé lo que leíamos en esa mañana sobre sus promesas, sobre su cuidado sobre nosotros, y la paz de Dios pues inundó por su palabra mi corazón. En ese momento empecé a compartirle a algunas personas ahí. Algunos eran cristianos, otros me decían: yo también creo en la resurrección de muertos. Y yo decía: gloria a Dios, yo también creo en la resurrección de muertos, porque eso está en función ¿de qué? De lo que la palabra enseña. Y tú y yo tenemos que creer que eso va a suceder. Esto no es un mito, no es un anime japonés que te cuentan que va a suceder. No, esto es verdad. Jesucristo lo reafirmó, Jesucristo lo declaró muchas veces, y a lo largo de la Escritura está establecido que esto sucederá. Pero esto tiene que ver con un componente más en relación a esa esperanza que tenemos. Los tesalonicenses tenían preocupación porque muchos cristianos habían sido asesinados por la persecución, y decían: si ellos ya murieron, ¿cuál es la esperanza que tienen? Y entraron en inquietudes, en dudas, en preguntas. Y Pablo reafirma esto y les dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Está diciendo: iglesias tesalonicenses, no se desanime. Hubieron tal vez personas que han sufrido el abuso y aún la muerte ha venido sobre ellos, pero también quiero afirmarles que así como Jesús murió y resucitó, así mismo ellos también hoy cerraron los ojos aquí, pero serán abiertos sus ojos para la gloria de Dios, porque el creyente tiene esperanza, esa esperanza venidera, que aunque este cuerpo se desgaste, el espíritu se renueva día a día, y nosotros hemos sido llamados para eternidad con Dios, pero para estar con Él para siempre. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Esto significa que esta vida, sí, enfrentamos sufrimientos, pero recuerda que disfrutarás de una vida resucitada sin sufrimientos. Eso enseña la Escritura. Créelo, mi hermano. Bueno, al final los seres humanos en sí, todos somos llamados a la eternidad. Todos. Los que están sin Cristo también son llamados a una eternidad, pero es una eternidad de culpa, de juicio, de condena, de sufrimiento. Pero los que están en Cristo Jesús son llamados a una eternidad donde no hay llanto, no hay lágrima, no hay dolor, sino es esa esperanza venidera de que estaremos con Él para siempre. Hermanos, reafirmamos, al igual que se reafirmó en el corazón de los tesalonicenses, la importancia de esta doctrina de la resurrección. Si tú eres de Cristo, dile al que está a tu lado: yo resucitaré un día. Tócame, que soy realidad. Eso dice, no, eso no dice la Biblia, pero nos habla de la resurrección. Ayer fui al cementerio a visitar los restos donde estuvo mi padre, y por un instante se me cayeron algunas lágrimas. Vinieron recuerdos. Y qué bueno que uno de mis hermanos puso abajo un texto bíblico, que cuando lo leí fui reconfortado, consolado, pero también animado. Y decía: yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué más dice? El que cree en mí, aunque esté, ¿qué va a pasar? Vivirá. ¿Tú lo crees? ¿Cuántos dicen amén? Y yo dije: sí, Señor, sí. Ahí se le dejó un 25 de agosto del 2016, pero Él espera que un día nos reencontremos. Hoy estarás conmigo, dice el Señor Jesús. ¿En Él? Ahorita tus ojos cierran aquí, pero promesa tengo para ti de que vas a estar conmigo para siempre. Voy terminando con esto. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre. El amor de Dios es tan grande para con sus hijos que estamos unidos a Dios para siempre. Y nada, ni nadie romperá ese vínculo de unidad que Él tiene para con los suyos. No va a cambiar eso nunca.
Lo único que podría de pronto llevarnos a no disfrutar de esta promesa es que no llevemos vidas conforme a su agrado, a su voluntad, si tú eres de Cristo Jesús. Pero promesa de salvación tenemos. Y nada lo va a alterar, no lo va a cambiar, no está condicionado, porque es la gracia de Dios derramada sobre aquellos que han determinado seguir a Jesucristo. No es el tiempo para poder profundizar en ello, pero esto es un precioso pasaje que habla del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Seremos tomados, seremos apoderados con fuerza, seremos sacados de aquí en un abrir y cerrar de ojos. Y viene el Señor Jesús ya no como siervo sufriente, sino como un siervo glorioso. Viene el Señor para llevar a lo suyo. Viene el Señor para poder cumplir sus promesas. Hace 2000 años o 4000 atrás se hablaba que vendría el Mesías a traer salvación al mundo. Hoy decimos el Mesías vuelve, pero el Mesías vuelve como rey, vuelve con poder, vuelve con autoridad, viene por su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros esperamos su venida. Él viene ya y seremos arrebatados juntamente con ellos, dice, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aún los que cerraron sus ojos y creyeron en el Señor Jesús, estaremos juntos con el Señor para siempre. Esta es la primera resurrección que se habla en la Escritura. Y Pablo y Silas reafirman esto en el corazón de la iglesia. A manera de conclusión, si queremos consolidar nuestras vidas comprometidas a Dios, hermanos, tal ejemplo como dieron estos hombres, y en especial tal vez ahí Silvano, que aparece en las dos cartas mencionadas en la parte inicial, en el primer versículo. Luego se profundiza en Hechos 17 su intervención. Pablo habla en plural porque obviamente tiene en mente que también Silvano fue parte de todo esto. Y sus vidas fueron vidas que sí vivieron comprometidas con Dios, comprometidas con su iglesia. Fueron vidas que vivieron fidelidad a Dios. Fueron hombres fieles. Fueron vidas que vivieron en santidad a Dios. Fueron personas que renunciaron a muchas cosas por amor al Señor. Y fueron vidas que vivieron esperando su venida. De la misma manera como ellos inspiraron a la iglesia en Tesalónica, hoy también su ejemplo sea de inspiración para nosotros. De poder vivir en fidelidad, de poder vivir en santidad y de poder también esperar su venida. Yo quiero invitarte a que inclines tu rostro ahí y puedas en este tiempo, si aún no has entregado tu corazón a Jesús, tal vez estos principios no se acomodan en este momento en tu vida, pero pueden hacerse. Si tú quieres vivir una vida en fidelidad a Dios y reconoces que tal vez tu vida ha sido desordenada, tu vida ha sido más guiada por tus propias decisiones ajenas a Dios, hoy puedes tener esa oportunidad. Si reconoces que tu vida no ha sido en santidad, más bien ha sido bajo tu propio criterio, has estado enfrentando muchas situaciones que han traído dolor y han lastimado tu corazón, hoy puedes tú venir delante de Dios, porque aquel que fue justo pagó en aquella cruz por medio de su derramamiento de su sangre para que tú seas santificado. Y tal vez nunca pensaste en que Él vendría por segunda vez, pues hoy tienes la oportunidad de que también esta promesa pueda ejercerse en tu vida, porque Él vendría también por ti, porque ha prometido a venir por los suyos. Haz esta oración de arrepentimiento a Dios y dile: Señor, yo quiero vivir una vida comprometida a ti, quiero conocerte. Te entrego mi vida. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida, mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mi manera equivocada de vivir. Yo quiero, Señor, conocerte. Quiero, Señor, vivir esta vida cristiana que he escuchado en esta mañana y poder, Señor, disfrutar de esa fidelidad que tú me demandas, de vivir una vida santa y victoriosa, pero también saber de que tú vendrás por mí una vez. Y te ruego, Señor, en este tiempo que borres mis pecados, mis transgresiones. Te recibo en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy, en esta mañana, te entrego mi corazón.
en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí. Si tú oraste de esta manera y hoy estás disponiendo tu corazón a poder venir a Él, levanta tu mano en el nombre de Jesús en señal que tú oraste, hiciste esta oración. Dios te bendiga. ¿Quién más? Allá atrás. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Aleluya, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Examina, oh Dios, sus corazones. Bendice, Dios. Y quiero invitar a la iglesia para que pueda reafirmar su corazón delante del Señor. Si tú dices: Señor, yo quiero crecer en compromiso, dile: quiero vivir en fidelidad, quiero vivir en santidad y quiero, Señor, tener esperanza de tu venida. Si tú quieres decirle eso a Dios en señal de testimonio, ponte de pie en el nombre de Jesús en esta mañana y dile: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida en medio de las tribulaciones, de los problemas, la dificultad. Dile: yo quiero ser fiel a ti. En medio de la seducción de este mundo que quiere, Señor, de pronto corromper mi mente y mi corazón, yo dispondré mi corazón a vivir en santidad. Y en medio, Señor, de tantas circunstancias que acontecen y cuando todo pareciera que va mal, yo tengo esperanza de que tú vendrás, Señor. Tú vendrás por segunda vez. Aquí, Señor, en este tiempo, dile: rindo mi vida, mi corazón, Señor, para poder seguir tus pisadas, para poder ser inspirado permanentemente con buenos ejemplos que acompañen mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oramos así. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y por favor no olvides de suscribirte en este canal y darle like si te gustó el video. Y compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y el mundo entero. Que Dios te bendiga.